Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, solo quedaron dos potencias económicas y militares, la Unión Soviética y los Estados Unidos, ya que toda Europa estaba prácticamente destruida y le tomaría tiempo recuperarse. Aparte de eso, eran las dos potencias más grandes en el momento, pero estas tenían dos ideologías diferentes, el capitalismo por parte de Estados Unidos y el comunismo por parte de la Unión Soviética. Cada una trataba de que la mayor parte del mundo adoptara su ideología, incluso mediante la fuerza. Tenemos, por ejemplo, la Guerra de Corea o la Guerra de Vietnam, que fue una lucha entre Norcorea y Vietnam del Norte, que eran comunistas apoyados por la URSS, y Surcorea de Vietnam del Sur, que eran capitalistas apoyados por Estados Unidos en conjunto con otros países. Es decir, la Guerra Fría fue el conflicto entre estas dos potencias mundiales. Algunas características de la Guerra Fría. El mundo durante la Guerra Fría quedó dividido en dos grandes bloques que se le denominó mundo bipolar, dependiendo del sistema económico y político elegido, es decir, si eran capitalistas o comunistas. Luego, los dos bloques buscaron durante estas décadas extender su influencia lo máximo posible. Para ello, recurrieron a incentivos económicos, militares o tecnológicos para sumar países a sus órbitas. Luego tenemos el armamento oculto. Trataba de que cada una de las superpotencias intentaba acumular el máximo de armas nucleares posibles, pero a la vez se intensificaron las distintas alianzas con otras naciones, haciendo uso de una diplomacia orientada siempre hacia el pensamiento militar. Y como última característica tenemos las guerras subsidiarias. Es un tipo de guerra que se produce cuando dos o más potencias utilizan a terceros como sustitutos, en vez de enfrentarse directamente. Su objetivo es dañar, dislocar o debilitar a otra potencia sin ir a un conflicto abierto. Con frecuencia, las guerras subsidiarias se liberan en el contexto de conflictos violentos a gran escala. Rara vez es posible librar una guerra subsidiaria pura, pues los bandos utilizados tienen sus propios intereses, algunos de los cuales divergen de los intereses de los patrones. En sí es un tipo de conflicto interno entre distintos bandos como parte de otra rivalidad entre potencias o actores externos. Plan Marshall lleva este nombre gracias a George Marshall, secretario de Estados Unidos y uno de los más grandes generales del ejército norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un proyecto de todos los norteamericanos, lo apoyaron tanto los republicanos y los demócratas. Hoy en día se utiliza este término de Plan Marshall para referirse a los proyectos de rescate económico de gran magnitud. Principales objetivos del Plan Marshall: posibilitar la reconstrucción material de los países capitalistas destruidos en la Segunda Guerra Mundial. Recuperar y reorganizar la economía de los países capitalistas, aumentando su vinculación con Estados Unidos, principalmente a través de las relaciones comerciales. Hacer frente a los avances del socialismo presente, principalmente en el este europeo, y comandando por la extinta Unión Soviética. Con la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, el prestigio de la URSS estaba en la alta, además de las tropas del Ejército Rojo estaban estacionadas en países de Europa Centro Oriental y el comunismo tenía opción de crecer. Los países beneficiados con el Plan Marshall fueron Alemania Occidental, Bélgica, Australia, Luxemburgo, Dinamarca, Grecia, Francia, Irlanda, Islanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suiza, Reino Unido, Suecia y Turquía. OTAN. ¿Qué es? OTAN son las siglas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una alianza política militar creada durante la Guerra Fría en 1949 y se fundamenta en el mutuo apoyo militar a los países miembros en caso de agresión por parte de terceros. Actualmente, la OTAN tiene 29 miembros en Norteamérica y Europa: Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Turquía. Importancia en la actualidad. Cuando se piensa sobre el papel que acompaña a la OTAN en la actualidad,
hay que abrir el encuadre tradicional de la Guerra Fría para considerarla. Antes que nada, un faro político de primer nivel sobre asuntos militares y de defensa. No hay ninguna otra organización internacional que tome decisiones políticas de este calibre, sentado a la mesa 29 aliados. Por tanto, su máxima virtud es generar vínculos de confianza y cooperación. Entre estos actores son enfoques e intereses mucho más veces distintos, pero potencialmente convergentes, así como la considerar canales de comunicación diplomática también hacia terceros estados con la proyección que ellos implican. El Plan Marshall con el OTAN. Las dos son de Estados Unidos, para estar en contra del comunismo. El Plan Marshall quería ayudar a los países de Europa capitalistas para evitar que se hicieran comunistas y además promover los sistemas democráticos, cosa que el comunismo no hace. Y por otro lado, la OTAN era una alianza de los países capitalistas, los cuales se hicieron para defenderse de que alguien los atacara, principalmente la Unión Soviética, porque cuando eso la Unión Soviética estaba muy fuerte en el desarrollo. Por ello, Estados Unidos decidió crearlos para protegerse de esta gran potencia. Pacto de Varsovia. Diseñado bajo el liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Su objetivo expreso era contrarrestar la amenaza de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, OTAN, y en especial el rearme de la República Federal de Alemania, a la que los acuerdos de París permitían reorganizar sus fuerzas armadas. El pacto se disolvió el 1 de julio de 1991. Su principal objetivo era la defensa propia entre los países que componían este pacto ante cualquier ataque de uno de los miembros. Adicional a ello, con este pacto se pretendía modernizar las Fuerzas Armadas, maniobras comunes, así como la integración de dispositivos de defensa aérea de los países de Europa Oriental con la URSS. Además, este pacto buscaba hacerle frente a la inminente amenaza del poder militar y político por parte de la OTAN. Los países que firmaron fueron Albania, Alemania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la Unión Soviética. Plan Comecon. ¿En qué consiste? Fue una organización de cooperación económica dirigida para facilitar y coordinar el desarrollo económico de los países de Europa del Este, pertenecientes al bloque soviético. Este acuerdo multilateral entre la Unión Soviética y sus estados satélites proporcionó una serie de vínculos económicos, derechos dentro de su jurisdicción, además generó numerosos recursos para inversiones de los países que la comprendían. Objetivo. Por otra parte, tenía de objetivo ayudar y coordinar el desarrollo económico de sus países miembros: Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la Unión Soviética, pertenecientes al bloque comunista durante los inicios de la Guerra Fría, motivo de su fundación. Para contrapesar a los organismos económicos internacionales de economía capitalista y presentar una alternativa al Plan Marshall, la Unión Soviética decidió crear una organización de cooperación económica que nada tuviera que envidiar al citado plan norteamericano. Era el Comecon, con sede en Moscú. La carrera armamentista. También estuvo la carrera tecnológica, las cuales permitían a las dos grandes potencias medir sus capacidades militares. Constantemente intentaban superarse una a otra en tecnología y potencia, en la llamada carrera armamentista. El desarrollo de la energía nuclear estaba asociada con esta competencia, así como la exploración de espacio denominado carrera espacial. Sus principales causas fueron la construcción de la bomba atómica soviética en 1949, la carrera de Corea, el riesgo de enfrentamiento nuclear, afectación a la población. Las primeras pruebas de estas armas nucleares fueron los estadounidenses y su destino eran las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Fue algo atemorizante a nivel de destrucción total de las ciudades, grandes cantidades de muertos y consecuencias a largo plazo. Un ejemplo fue que las madres ya embarazadas sufrieron problemas en los embarazos, provocados que los bebés sufrieron problemas en su crecimiento o que llegaron hasta perder los bebés. También estuvo la radiación que provocó la inhabilitación de muchas áreas y provocando a personas cercanas a esas áreas cánceres. La crisis de los misiles cubanos consistió
Cuba es el único país latinoamericano que en 1959 logró establecer un régimen socialista ajeno a la influencia de Estados Unidos a través de una revolución. Esto fue un importante golpe para el país vecino, ya que en 1960 todas las compañías estadounidenses fueron nacionalizadas, es decir, que fueron tomadas de manos privadas extranjeras y fueron administradas por el Estado cubano como represalia del 1962. Estados Unidos estableció un embargo comercial a Cuba que continúa hasta el 2014, en que comenzó a levantarse. La crisis de los misiles cubanos en octubre de 1969, la humanidad estuvo al borde de la destrucción. Fue un episodio de tenso y delicado de la Guerra Fría. Las fuerzas estadounidenses y soviéticas estuvieron muy cerca del enfrentamiento. Durante 13 días la población vibró por la posibilidad de que estallara un conflicto armado de magnitud inimaginables. La Guerra de Corea. Desde 1945 la península de Corea está dividida en Corea del Norte, bajo el régimen comunista, y Corea del Sur, bajo el régimen capitalista. Está dividida en Corea del Norte, bajo el régimen comunista, y Corea del Sur, bajo el régimen capitalista. Esta división ocurrió a partir de la invasión de China comunista y el apoyo de parte de la población local. La carrera espacial. La carrera espacial fue una competencia tecnológica entre la Unión Soviética y Estados Unidos que tuvo como gran objetivo la Luna. En esa época, el prestigio nacional y político de las dos superpotencias estaba en juego y la tecnología espacial fue la mejor carta de presentación al mundo de la supremacía capitalista o comunista. Algunos de los principales sucesos fueron el primer misil balístico intercontinental lanzado por la Unión Soviética, el primer satélite de comunicaciones lanzado por Estados Unidos. Luego, el primer satélite solar artificial lo lanza la Unión Soviética. Estados Unidos tiene su primer satélite espía. Luego también Estados Unidos es el que toma la primera fotografía de la Tierra desde el espacio. También la Unión Soviética toma la primera fotografía del lado oculto de la Luna. También el primer humano en órbita lo tiene la Unión Soviética. El primer satélite en órbita en Marte fue enviado por Estados Unidos. La primera estación espacial la construyó la URSS. La primera mujer en órbita la tuvo la Unión Soviética. Y por último, el primer transbordador espacial fue construido por Estados Unidos. Cortina de hierro. Término que se popularizó con el ex primer ministro Churchill en 1946, el cual utilizó esta expresión para referirse a la división política que había en Europa Occidental al finalizar la Segunda Guerra Mundial. El 5 de marzo de 1946, durante un discurso pronunciado en la ciudad de Fulton, Missouri, en Estados Unidos, Churchill dijo: "Desde Stein hasta Baltimore, a Trieste en Adriático, una cortina de hierro descendió a través del continente". Hacía referencia a la influencia política, militar y económica que ejercía en aquel tiempo la Unión Soviética en Europa del Este.